La mesa que me ha tocado moderar, si de alguna manera tengo algo que hacer, no puede ser más interesante después de la muy interesante que acabamos de disfrutar, creo, todos, y que nos ha puesto el listón bastante alto. Lo siento por los ponentes, porque yo ya lo tengo complicado superar al padre Florencio, pero veamos los ponentes. El título es Una alianza con la persona. Yo creo que no puede ser más pertinente precisamente después de haber oído hablar de la tradición judía y, como ha dicho David en su última intervención, precisamente por ser personas somos especiales. Decía, ser persona es la huella de Dios en nosotros. Entonces, y hablar de alianza precisamente después del diálogo judeo-cristiano que hemos presenciado, pues también tiene mucho sentido. Entonces, ¿cuál es la alianza que nos toca hacer de alguna manera con la persona? Para eso están con nosotros pues, tres ponentes de mucho nivel, que de alguna manera me siento casi que no sé qué hago aquí, pero bien, les tengo que presentar. Va a hablar primero María Lacalle, que es licenciada en Derecho y doctora en Derecho por la Universidad de Comillas, licenciada en Ciencias Religiosas, doy fe, no copió en los exámenes. O sea, es profesora titular de Filosofía del Derecho, directora del Centro de Estudios para la Familia de la Universidad y vicerrectora también de Profesorado y Ordenación Académica de nuestra universidad. Es también miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Tiene varias publicaciones destacadas en filosofía del derecho, sobre todo, y quizá la más pertinente por la temática de hoy sean dos, ¿no? La ideología de género, reflexiones críticas, y familia, recursos y conflictos en la sociedad contemporánea. María, además de todo eso, somos compañeros desde los inicios de la universidad y, como he dado a entender, incluso he tenido que evaluarla en ciencias religiosas. Es una persona sumamente competente, desde luego, en todo lo que emprende, proyectos personales, madre de familia, numerosa también, y va a hablarnos de sexualidad, sociedad y política. Pues María. Gracias, José Ángel. Se nota que somos amigos, ¿no? Además de que ha sido mi profe. Desde ayer se ha venido destacando el individualismo como una de las herencias recibidas del 68. No es que surgiera entonces, pero sí que es cierto que se ha acentuado enormemente desde aquellos acontecimientos, también en el ámbito sexual, hasta el punto de que la mayoría de las legislaciones occidentales consideran la diferencia sexual como irrelevante socialmente. Entonces, la pregunta es, ¿tiene o no tiene relevancia social la sexualidad? O quizá es una cuestión meramente privada e íntima de la persona, como se considera ahora. Bien, en mi intervención lo que voy a defender es que la diferencia sexual entre el hombre y la mujer es relevante socialmente. Es más, es el principio generador de toda la vida social y debe ser reconocida y protegida desde la política. Evidentemente, no voy a defender una vuelta al pasado, a esa distinción tajante de roles entre el hombre y la mujer, ni a la desigualdad jurídica que nos ha acompañado hasta antes de ayer, como quien dice. Pero sí voy a argumentar que la política basada en un igualitarismo que no es real, en esa diversidad infinita de géneros, en ese individualismo feroz, no es buena para el hombre ni para la mujer, no nos hace felices, destruye a la persona, daña a la familia e impide la construcción de una sociedad sana. Para comprender todo esto, para comprender que la diferencia sexual entre el hombre y la mujer es esencial para la vida social, el punto de partida es la constatación de un hecho.
no somos islas. El ser humano no puede desarrollarse adecuadamente en el aislamiento. Y podemos constatar ese hecho pues, por la vía de diversas ciencias, como la antropología, la psicología, la neurociencia, la sociología, y también por la vía de la experiencia. Esto está al alcance de todos nosotros porque la experiencia lo demuestra claramente. Necesitamos ayuda, comunicación, compañía. De hecho, la relación con los demás ni siquiera es algo que podamos elegir, sino que nos viene dado, como queda patente desde el momento de nuestro nacimiento, cuando llegamos al mundo con una relación profundísima con alguien de quien venimos y a quien no hemos elegido. Ayer Marta Albert ilustraba su presentación con la fotografía de un ombligo, y es que en el mismo centro de nuestro cuerpo tenemos la prueba inequívoca de que venimos de alguien, es decir, que estamos en relación desde el primer momento de nuestra existencia. La sociabilidad humana podría decirse que nace de una paradoja. Por una parte somos seres limitados, necesitados de los demás, y por otra parte somos seres tan grandes que somos capaces de enriquecer a los demás y de ayudarles. De manera que este carácter contingente del hombre es por una parte un límite y por otra parte una posibilidad. Es un límite porque el yo necesita del otro para el propio cumplimiento, y una posibilidad porque nos permite autotrascendernos, salir de nosotros mismos y percibir al otro como una realidad positiva. Este dato antropológico fundamental nos permite comprender que la realidad social es esencial para la persona, porque el individuo aislado no puede realizarse en plenitud. Pero quizá la clave para comprender en toda su profundidad esta necesidad de los demás sea a partir de la diferencia sexual, porque aunque la relación se da con todos y no solo con las personas del otro sexo, lo cierto es que la más básica y profunda experiencia de alteridad se funda precisamente en la diferencia sexual. El encuentro con una persona del otro sexo nos hace ver que no agotamos en nosotros mismos la totalidad de lo humano, que hay otra forma de ser persona y que el otro es tan persona como yo, aunque sea de una manera diferente, que el otro es igual que yo y distinto de mí. El hombre y la mujer somos seres relacionales que estamos ordenados el uno al otro. Es más, no podemos concebir la virilidad sin la feminidad y viceversa. Esto lo han explicado distintos ponentes antes que yo. María Calvo esta mañana lo ponía de manifiesto. Y es cierto que hoy día podemos ver cómo desde el momento en que las mujeres reniegan de su feminidad, lo que provocan es que se desencaje la relación con el hombre y un cierto despiste, sobre todo entre los chicos jóvenes que no saben comprender bien cómo deben ser y cómo debe ser la masculinidad, especialmente en una sociedad como la nuestra, en la que cualquier gesto de masculinidad se tiende a interpretar como machismo criminal, ¿no? Esto no quiere decir, evidentemente, que el hombre y la mujer seamos seres incompletos y que solo podamos conseguir la plenitud en la fusión, como en el mito de Aristófanes. Si así fuera, el encuentro entre el hombre y la mujer borraría la diferencia y supondría pues, la pérdida de nuestra propia individualidad. Y esto no ocurre. La diferencia entre el hombre y la mujer no se supera nunca, ni siquiera en la relación, en la unidad más íntima entre hombre y mujer que se hace en una sola carne, la diferencia es abolida. El otro permanece irreductiblemente el otro. Y por eso el cardenal Scola hablaba de reciprocidad asimétrica. Entre el hombre y la mujer hay una reciprocidad porque nos enriquecemos mutuamente, pero cada uno aporta algo distinto desde su propia individualidad que no se pierde nunca. En la mesa anterior se ha hablado con gran belleza de esta relación entre el hombre y la mujer. Me ha encantado, por cierto, lo de que somos el selfie de Dios. El hombre y la mujer nos atraemos mutuamente y en ese amor-atracción, en el eros,
surge una llamada a construir una comunión profundamente personal, una comunión que abarque la persona entera de los dos amantes, también en el tiempo, es decir, para siempre. Y el único lugar donde se puede producir esa comunión completa es en el matrimonio, como explicaba Juan Pablo II en Familiares Consorcio. Hoy día se entiende el matrimonio desvinculado de la verdad y se justifica como matrimonio pues, otro tipo de uniones o de parejas, si se quieren. Claro, la pregunta es, ¿el matrimonio tiene que ver con el amor? Desde luego, pero con un tipo de amor que solo pueden darse mutuamente el hombre y la mujer, porque la unión conyugal no es posible sin la diferencia sexual. Esto podríamos explicarlo largamente, no tenemos tiempo, pero lo que sí que sabemos es que por una parte nos ha sido revelado y por otra parte podemos acceder a ello y explicarlo desde la razón natural. El amor del hombre y de la mujer en el matrimonio encuentra su plenitud en la apertura a la vida, en la acogida de los hijos y los nuevos miembros que van llegando. Como nos explicaba Nicolás Jouve, hemos sido diseñados en esa complementariedad y en esa reciprocidad también germinalmente, de tal manera que la llegada de una nueva persona a la vida requiere la unión del óvulo y del espermatozoide. Pero no solo eso, sino que estamos diseñados de tal manera que nuestra distinta forma de ser y nuestra relación complementaria es el lugar idóneo para la acogida y la educación de los hijos. De tal manera que en la familia se van tejiendo relaciones de conyugalidad, paternofiliales, fraternales. Se establecen también vínculos con la familia de los padres, abuelos, tíos, primos. Y como el matrimonio es un conector poderoso, pues también con la familia del cónyuge, los suegros, los cuñados. De tal manera que el espacio familiar se va ampliando y va dando lugar a la sociedad. Por eso se ha dicho siempre que la familia es la célula social. Es anterior al Estado y es constituyente de la sociedad civil. Sin familia no hay sociedad. En la Carta a las Familias, San Juan Pablo II hablaba de la soberanía de la familia. La familia es soberana porque el poder del que ella es titular no lo posee ninguna otra institución. Es la única institución que puede forjar el más básico e importante entramado interpersonal de la sociedad. Un entramado constituido por relaciones íntimas, profundas, duraderas. La base de ese entramado social es la comunidad de vida y amor formada por el hombre y la mujer que se entregan en el matrimonio. El hogar, unido por lazos de amor incondicional, en el que cada miembro de la familia es querido por sí mismo y donde se acoge a los nuevos miembros que llegan y se crean nuevas relaciones familiares. Y los titulares de esa potestad soberana son exclusivamente las personas del varón y de la mujer, porque son los únicos que pueden entregarse y recibirse recíprocamente en matrimonio y generar así la primera de todas las instituciones sociales y jurídicas. Esto es así porque los cónyuges viven una relación que tiene estructura de alianza, es decir, obliga a los esposos a entregarse recíprocamente, buscando el bien conyugal, la perfección del otro y el bien de los hijos, fruto de su unión. Y esta potestad soberana de instituir el matrimonio y a través de él la familia, como articulación de las relaciones sociales más básicas, no puede o no debe ser invadida por el Estado, porque pertenece en exclusiva al varón y a la mujer. Lo cual nos lleva a admirarnos del imponente poder soberano que se encuentra en el interior de la alianza conyugal y que está al alcance de cualquier hombre y mujer, por humildes que sean. El poder de generar el primero de los vínculos jurídicos, un auténtico poder institucional, un poder capaz de poner en la existencia vínculos jurídicos reales que articulan la realización social de las personas humanas. En pocas palabras, la soberanía de crear la primera y más radical de las instituciones humanas, el matrimonio.
Es decir, gracias y a través de su propia libertad, el hombre y la mujer son capaces de crear un vínculo entre ellos que no es solo moral, sino rigurosamente jurídico, que constituye la primera célula social. Hay, por tanto, una íntima relación entre varón y mujer, familia y sociedad, que están vinculados por lazos vitales y orgánicos. Con lo cual podemos confirmar la tesis inicial. La diferencia sexual es la base de la sociedad. Y, sin embargo, impera en la actualidad una concepción de la sexualidad como algo puramente privado y subjetivo, algo propio de cada uno, algo a lo que se puede dar cualquier significado. Es un planteamiento que, como decía, se viene gestando desde hace décadas, pero que tomó velocidad de crucero en la revolución sexual. Desde los años 60 se fueron abandonando las concepciones sociales de la sexualidad que hasta entonces habían aceptado y se abrió la puerta a un feroz individualismo, también en lo sexual, que llevó a la quiebra esos pilares básicos de la sociedad, la diferencia entre hombre y mujer, el matrimonio y la familia. El influjo de la revolución sexual y muy especialmente de la píldora anticonceptiva hizo que la sexualidad se desvinculara del compromiso, del amor y de la procreación y que se redujera a mera genitalidad. En la actualidad se ha dado un paso más, como sabemos, y se desvincula incluso de la biología, quedando reducida a lo sentimental, a lo afectivo, a lo estrictamente subjetivo y privado, y dejando, como decía antes, al arbitrio de cada uno dotar de cualquier significado a la propia sexualidad y las relaciones que pueda establecer. Prima en el pensamiento dominante una visión dualista que reduce el cuerpo a materia disponible, a instrumento utilizable a capricho, negándole cualquier significado personal y considerando que se puede hacer cualquier cosa con él, puesto que es una cosa que tengo y de la que dispongo. Cada uno se puede autoconstruir libremente, desde una desvinculación total de los demás, del propio cuerpo y, por supuesto, de Dios. Me refiero, obviamente, a la ideología de género, que se puede considerar la negación moderna de la naturaleza humana y que choca radicalmente con lo que siempre hemos sostenido en la historia occidental, y es que existe un orden natural en la realidad, un orden que podemos conocer con la razón. C.S. Lewis hablaba de este orden natural denominándolo el Tao, el camino, y decía que, dado que existe la realidad, existe un camino natural para adentrarnos en ella. Y la imagen que nos formemos de la realidad se puede considerar correcta o equivocada según cuánto se parezca a lo que hay. Lo que debemos intentar es que nuestros sentimientos y nuestras concepciones se adecúen a la realidad. Esta propuesta choca radicalmente con la ideología de género y con ese gnosticismo moderno que lleva al individuo a adaptar la realidad a sus deseos o a sus sentimientos, y de ahí el llamado derecho a la construcción. Es la última vuelta de tuerca de ese individualismo radical que se nos viene imponiendo. Todo esto trae como consecuencia la existencia de sociedades formadas por individuos cada vez más desarraigados, cada vez más solos. Y el problema es inmenso. Creo que alguno de los ponentes ayer mencionó ya esa creación en el gobierno de Theresa May de un ministerio de la soledad. Y al hablar de la soledad no tenemos que pensar solo en esas personas que caminan hacia la ancianidad sin apoyos familiares, sino en todas esas otras víctimas de las que nos hablaba Jennifer Roback, víctimas del divorcio, del abandono, de la ausencia del padre, de la distorsión de la maternidad, y que producen tantísimas heridas afectivas. Toda esta soledad y ese desarraigo nos conducen también a una pérdida del sentido de la moralidad. Rod Dreher explica cómo el desarraigado abandona las normas morales objetivas, se niega a aceptar cualquier marco narrativo vinculante, repudia la memoria del pasado, toma la distancia de la comunidad y se crea su propia moral. Porque el hombre, cuando se le separa de la amistad verdadera y de la relación con los demás, es incapaz de formular
cualquier ideal de plenitud que brota precisamente de una comunión que él ha perdido. Bien, como me están pasando ya las notas de que no me queda tiempo, vamos directamente al ¿y qué se puede hacer? Desde luego, la única manera de recuperar a la persona, de recuperar al sujeto moral, es implantar una cultura y una política con perspectiva de familia, diríamos, frente a la perspectiva de género, que es lo que ahora prima en la política legislativa, una perspectiva de familia, porque la familia es clave para la construcción de la persona y de la sociedad, como ya hemos visto. Y podemos pensar que los que estamos aquí, como no somos políticos, esto no va con nosotros. Sin embargo, creo que todos tenemos una responsabilidad clarísima. Desde luego, como universidad, nos decía San Juan Pablo II que la universidad tiene que estar atenta a los principales problemas de su tiempo. Bien, pues el problema de nuestro tiempo es la crisis de identidad del hombre y la mujer y de sus relaciones mutuas. No tenemos otro problema mayor del que ocuparnos, a mi juicio. Por lo tanto, ojalá salgan de aquí, como decía ayer en la inauguración del Congreso, iniciativas, proyectos, propuestas. Ojalá seamos capaces de unirnos y de entre todos, con nuestra formación y nuestra docencia, con la investigación, con la capacidad de influir en la sociedad y en la opinión pública, como formadores en colegios, como padres y madres de familia, tenemos que hacer algo y tenemos que conseguir aportar al mundo ese mensaje que verdaderamente nos puede hacer felices, y es el recuperar la feminidad, la masculinidad, la relación entre nosotros, la paternidad, la maternidad, en definitiva, la familia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, María. Como ven, además de sistemática, es fiel cumplidora de los 20 minutos de reloj. Además de alma mater de este congreso y de tantas otras cosas en esta universidad. Y creo que ha quedado muy patente, ¿no?, la traslación de la complementariedad de plenitudes que se deriva del relato del Génesis, cómo se tiene que trasladar a una realidad social, política y jurídica, y cómo realmente sin eso no hay derechos. O sea, no hay derecho como sistema. Es decir, si la familia está desprotegida cuando no atacada, evidentemente cualquier otra institución social carece de sentido y de fundamento, ¿no? Bien, pasamos ahora a don Ángel Barahona. Es mi otro jefe, o sea, la vicerrectora de profesorado, ahora el director de mi departamento, director del Departamento de Formación Humanística de la universidad, profesor también en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, de aquí del Arzobispado de Madrid, y también profesor itinerante de la Facultad de Teología, Redemptoris Mater y Juan Pablo II de Callao, Perú, y miembro del Instituto Emmanuel Munier desde 1985. Participado en el Consejo de Redacción de la revista de filosofía personalista Acontecimiento desde el año 1990 hasta el 2000, donde sigue siendo asiduo colaborador. Pertenece al Consejo de la editorial Caparrós Editores, es especialista en filosofía personalista, sobre todo de inspiración en Munier, como el Consejo Editorial de la colección Esprit, dedicada a la traducción e investigación de esa línea filosófica desde su fundación. Es autor de diversos libros, artículos y traducciones, y también un incansable investigador, escritor y docente. Y actualmente colabora también con el programa de coaching dialógico de la Universidad Francisco de Vitoria. De publicaciones destacadas, precisamente por el tema del Congreso, yo recomendaría vivamente su última novela, De lo que no se puede hablar, que es realmente, para no poderse hablar, son más de 600 páginas. O sea, pero realmente
él no se lo cree, pero tengo que decir, me la leí en una tarde y es muy, muy interesante precisamente porque es el relato de una vivencia, o digamos, en un personaje, o de las vivencias de muchas personas unidas en un personaje, víctimas de alguna manera de este 68, ¿no? Nos va a hablar de, a pesar de eso, también es teólogo, y nos va a hablar de la sacramentalidad del matrimonio. Cuando quieras, Ángel. Muchas gracias. Tienes 20 minutos y el listón está alto. Qué gamberro. La amistad. Yo me había preparado algo este verano trabajando concienzudamente en torno a una especie de búsqueda filológica, bíblica, sobre el concepto de alianza, juramento, sacramento, para hablar del matrimonio y fundamentarlo. Y de hecho es lo que hice. Y como soy bastante inseguro y estas cosas siempre te ponen un poco nervioso, se lo mandé a María Lacalle, dio el Nilostat. Pero es que a lo largo del desarrollo del Congreso yo tengo que decir algo y no sé si diré algo de lo que tendría que haber dicho. Porque, veréis, me estoy dando cuenta de que había una cosa que no se ha dicho, que es muy, muy importante. El Espíritu Santo, que tiene memoria histórica, no una memoria histórica revanchista, bueno, es la memoria. Y no solo de 2000 años, sino de toda la historia de la humanidad, ¿no? Viendo que esta especie de guerra fría, moral, que vendría después de mayo del 68, aparte de la otra, previó aquello que tendría que dotar a la humanidad para protegerse de sus propios excesos. Y fijaos qué curioso, ¿no habréis reparado en la casualidad de que el Concilio Vaticano II, del que se habla un par de veces, es esencial, es importantísimo, porque ya Juan XXIII, inspirado por este Espíritu Santo, previendo, no voy a hablar de lo positivo, ya ha hablado mucha gente, pero sí previendo aquello negativo que iba a tener este exceso de reclamación de libertad respecto a la tradición o respecto a la cultura judeocristiana, suscitó este concilio, dos de cuyos escritos más importantes, la Lumen Gentium y la Gaudium et Spes, son claves para poder entender lo que está pasando, lo que va a pasar y lo que nos va a pasar en el siglo XXI. Y luego hablaré de estas dos, de dos cosas esenciales de estos dos escritos del Vaticano II. Pero además previendo que haría falta un cuerpo que materializase aquello que esas ideas que estaban ahí, necesitaban materializarse, ¿no? Suscitó, qué casualidad, estaba yo recopilando hoy en Wikipedia para decir esto, en 1965, en un instituto de Breccia, en Italia, un profesor de religión con unos estudiantes fundó las Juventudes Estudiantiles, que en el año 69 decidió llamar Comunión y Liberación. El 3 de enero del 68, me ha dicho antes Jorge López y Fernando Canal, a los pies de la Virgen del Pilar se fundó el Regnum Christi. Chiara Lubich, que había empezado un poquito antes, en plena Guerra Mundial, deja su carrera para ponerse a evangelizar, pero su estatuto fundacional es del 60 y habla precisamente de crear la posibilidad de que se pueda vivir en cristiano en una sociedad de la posguerra. Este mes pasado, yo conozco mucha gente de las comunidades de San Egidio, acaba de celebrar su 50 aniversario, Riccardi, dedicado a la mediación en conflictos. Hace unos meses más atrás, en Roma se ha celebrado el 50 aniversario de la llegada del camino neocatecumenal a Roma. Esto no es una coincidencia. Y además el Señor había preparado también que la expansión de algunos otros movimientos que eran preconciliares diesen cobijo a la inmadurez de estos otros movimientos, arropándolos, ¿no? y supliendo, digamos, esas lagunas, ¿no? que todavía no estaban teniendo lugar, ¿no? Como por ejemplo el Opus Dei o la Legión, ¿no?
creando ese humus previo de espacios para curar las heridas de esta guerra fría moral. Pues a mí me parece que eso es importantísimo destacar, porque el Espíritu Santo está vigilante y si decimos que Dios rige los pueblos con rectitud no es una broma. El problema es que casi siempre tomamos la revelación en el porcentaje que creemos que nos sirve o que nos interesa coger y despreciamos el otro tanto por ciento. Si es al 100%, esto es así. Dios lleva la historia y, por lo tanto, para mí, mayo del 68 ha sido un kairos, que significa una oportunidad maravillosa para la Iglesia, una oportunidad maravillosa. Y una de mis grandes convicciones personales, porque es biográfica y tiene que ver con la novela que ha mencionado José Ángel, es que para poder realmente... Hay una palabra denostada que es conversión, pero que es muy importante. Para poder convertir el corazón y la mente y las fuerzas, que es una unidad intrínseca, antropológica enorme, que está arraigada en el judaísmo, que es el Shema que rezan todos los judíos todos los días, amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas, para que se dé esta unidad antropológica hace falta la conversión. Y esta conversión tiene que venir de una actitud del ser humano que se abra a la acción de Dios en la historia. Y esta oportunidad que brinda mayo del 68 es que nos lleva hasta el abismo. Desde el punto de vista biográfico, yo estoy convencido de que la única forma de convertirte en alguien que transmite la esperanza, que llena de gozo con su palabra, que puede ser un testimonio vivo de la acción de Dios en la historia y de enamorar a otro y predicar el querigma, que es aquello que realmente toca el corazón del hombre, es estando en el filo del nihilismo, habiendo llegado al abismo. Habiendo llegado al abismo de que no hay ningún ídolo que pueda sustituir a Dios. La antiidolatría es la esencia de toda la Escritura. No hay otra. O sea, lo que quiere hacer Yahvé es sacar a su pueblo de la idolatría, que no se contamine con los pueblos coetáneos, contemporáneos de Israel, que no se deje seducir por el dinero, por la estética, por la gloria, por las armas, por el poder, por el comunismo, por el capitalismo, por no sé qué cosa, sino que solo le adore a él. Esa lucha contra la idolatría es la esencia de ese trabajo del Vaticano II, de dos formas. La Lumen Gentium toma de la Escritura una inspiración fantástica, ¿no? Que además a mí me ayuda muchísimo a entender por qué no tengo que tener ningún miedo a la oscuridad, a las tinieblas, al futuro ni a nada. Porque cuanto más oscuro se está, una pequeña luz, como puede ser un cirio encendido, se convierte en un foco luminoso y esplendente. Cuanta más luz hay, menos cirios valen para nada, porque quedamos todos cegados por el esplendor de un foco deslumbrante. Y eso es lo que dice que es la luz. La luz es algo que mientras se está dando, muere y desaparece. Eso es la sal, una gotita que se disuelve en medio de un cocido de chorizos y de garbanzos, pero que le da sabor, pero muere dando sabor. Exactamente lo mismo el fermento. Y esa es la misión de la Iglesia y la misión de estos movimientos del Espíritu Santo y de todos los, a lo mejor alguno no lo he mencionado, perdonad, no es porque tal, sino por ignorancia, conozco lo que conozco. Pero estoy totalmente seguro de que el Espíritu Santo ha trabajado todo ese tema desde la noche de los tiempos, desde la fundación del mundo, pensando en cómo ayudar al hombre a sobreponerse a su propio egoísmo, salir de su propia mezquindad, de ese hombre caído, redimirlo y convertirlo en un hijo de Dios, que ese es el proyecto de Dios. Ese proyecto de Dios de convertir al hombre en su hijo y que no se pierda en sucedáneos, que son nunca satisfactorios, siempre frustrantes, siempre violentos, es importantísimo a través del sacramento y es ahí donde enlazo con aquello que tenía pensado o escrito. Porque Dios siempre que ha querido configurarse o presentarse a sí mismo en ese selfie, lo ha hecho a través de lo esponsal. Siempre que trata de hablar con su pueblo, habla como un marido a una mujer. Ese carácter esponsal no es una broma. Hasta con Oseas, cuando le dice, cásate con una prostituta y cuando te abandone con sus amantes, vuélvela a recoger, lávala, límpiala, purifícala, acuéstate con ella, hazle un hijo. Es esta dimensión esponsal de lo que Dios quiere hacer con el hombre, generar un sacramento de unión de la humanidad con Él a través de una serie de signos.
Estos signos son el matrimonio por una parte y el otro punto que quería tocar, que es lo que viene en la Gaudium et Spes, ¿no? En el fondo, dice que al futuro lo único que realmente podrá atraer al hombre para mirar a Cristo y rescatarse a sí mismo es que pueda ser testigo de los signos del amor y la unidad. Nada más. O sea, no vale grandes argumentaciones, no vale todo, ¿eh? El Espíritu Santo se aprovecha de todo porque es omnisciente, omnipresente, y no lo digo así con ironía, lo digo en serio. Y se sirve de todo. Pero sobre todo, el Concilio Vaticano II preveía que lo que le va a faltar a la humanidad es la unidad y el amor, porque va a ser prisionera de un prefijo que es muy significativo para los que sois muy sensibles a la teología, que es que el hombre al final va a acabar dividiendo, discriminando, disociando, diferenciando, divorciando, como fórmulas para arreglar los conflictos y como fórmulas, digamos, de asentar una media paz que anhela el hombre, o una media comunión que anhela el hombre, pero resulta que lo hace creando fronteras, dividiendo, etcétera, etcétera. La única cosa que puede atraer al hombre al final es ver el signo del amor y la unidad. Miradlos cómo se aman. Eso solo está inspirado en el cristianismo. Y eso es lo que el hombre anhela. Lo que pasa es que se conforma con sucedáneos y se queda en los caminos intermedios, pensando que el amor es el placer o pensando que el dinero es la seguridad que le garantiza el futuro, el más allá, o el inmediato presente. Se equivoca y hierra. ¿Cómo podemos retornar otra vez a ofrecer al hombre algo importante, que es que su misión, su destino, su vocación es la esponsalidad con Dios a través del sacramento del matrimonio? Sacramento del matrimonio, cuidadito, que yo no lo tengo idealizado, eso es un caminar por encima de las brasas permanentemente. No lo digo por mi mujer, pobre, que es una santa, lo digo por mí, porque siempre está, de alguna forma, amenazado de ruina, porque el matrimonio, el sacramento no conculca la libertad de los contrayentes. Y yo, con todo mi ser y mi libertad y mi egoísmo y mi forma de ser y los pecados de mi madre, que los he heredado todos, pobre santa madre que está en el cielo, seguramente, transmito esa proyección sobre mi mujer de perfección, de cómo tiene que ser a la vez amante, esposa y madre, y no puede ser, cumplir todos los papeles no puede. Entonces la exijo tanto que eso siempre amenaza de ruina, porque nunca da la talla. Me imagino que ella hace lo mismo y se proyecta. Dos ciegos no se pueden guiar uno al otro, porque los dos se pueden caer en el abismo de querer cambiar al otro. Esa expectativa de querer cambiar al otro es la ruina de una relación matrimonial. ¿Dónde está el modelo para aprender a no cambiar al otro y amarle como es, sin quererle modificar ni un ápice de su personalidad? En el amor esponsal de Dios, que le dice a Oseas, aunque sea una prostituta tu mujer, recógela, báñala, límpiala, vuelve otra vez a ejercer con ella el amor y dale un hijo. Así como Dios a mí me perdona y me ama y me recoge todos los días de mis infiernos, de mis infidelidades reales, porque dice el Evangelio que no hace falta ser adúltero para ser adúltero, simplemente con que pienses en una mujer que no es la tuya, ya está. Para salvarme de mis infidelidades, que son siempre un desgarramiento interior, una ruptura del ser, que te hace juzgar al otro y romper lo que Dios ha unido, Dios viene a recogerme en otro sacramento, que es el que capacita para que el sacramento del matrimonio sea posible, que es la Eucaristía, donde Cristo se hace masticar, enseña un camino, se convierte en un paradigma. Déjate masticar y metaboliza eso que tú has masticado y hazte como yo, porque el que come lo que yo soy, se hace como yo soy. Y aprender a morir en el otro es el camino de la reconciliación. Y eso es lo maravilloso que podemos ofrecer a un mundo que está en ruinas, en el sentido matrimonial, creyendo que la salida es siempre el tirar con las patas para adelante, ir a lo fácil, coger los atajos, sin pensar en los hijos, sin pensar en nada. En muchos de estos abismos en los que a lo largo de toda mi vida matrimonial me he movido, evidentemente la ayuda
de la Iglesia ha sido absolutamente necesaria, y este es el otro punto, ¿no? Porque ¿quién me dice a mí la verdad que estoy dispuesto a soportar, de que soy un ególatra, que siempre está pensando en sí mismo y nunca jamás está atento a las necesidades del otro y por lo tanto siempre está amenazando de ruina una relación unitiva, ¿no? ¿Quién me lo recuerda a mí esto? Esto es la función de la comunidad eclesial, lo importante de vivir parresaicamente en una vida de comunidad. Yo estoy dispuesto a aceptar que el otro me diga lo que yo soy, lo que no quiero saber de mí, o que lo que no quiero conocer de mí, para poder entender que no puedo juzgar a nadie, a mi mujer la primera, porque yo estoy en condiciones de inferioridad, de infidelidad, por las cuales no puedo ni siquiera levantar la cabeza. Ahí entonces cambia todo el panorama, ¿no? Bueno, pues eso se aprende en esto que os estoy diciendo. Y termino. Voy a leer una cita de Benedicto XVI para que entendáis cómo él tiene en la intuición fundamental profética, que es el Espíritu Santo, también es el profeta, ¿no? De esto que tiene que suceder para que se puedan reparar estos daños que estamos experimentando y que estamos sufriendo. En un escrito profético realmente interesante, Fe y Futuro, un librito pequeñito, el que fue Benedicto XVI, decía: el futuro de la Iglesia, que es aquello que garantiza el futuro del matrimonio, no hay otra garantía para el matrimonio que vivirlo eclesialmente. La vida con el otro es imposible, pasar al otro es absolutamente imposible. Podemos funcionar mediante educación, gestos, buenas maneras, pero cuando te pisan el callo es tan difícil pasar al otro, amarle como es, que necesita ese camino de retroceso, de conversión, de volver a empezar y de volver a comulgar juntos y que se dé en medio de nosotros dos el Espíritu Santo. Si no está Cristo en medio, no hay quien lo resista eso, ¿no? A no ser que vosotros seáis, a uno puede que sí, mejores que yo 1000 veces, ¿no? Pero de verdad que es muy difícil. Decía Ratzinger, y termino, el futuro de la Iglesia va a quedar marcado con el nuevo sello de los santos que suscitará el Espíritu Santo. De la crisis de hoy surgirá mañana una Iglesia que habrá perdido mucho, se hará pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio, perderá adeptos, muchos privilegios que tuvo en la sociedad. Se presentará de un modo mucho más intenso que hasta ahora, como la comunidad de la libre voluntad, a la que solo se puede acceder a través de una decisión. Como una pequeña comunidad, reclamará con mucha más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros. Nos ayudará a superar la banalidad, nos ayudará a vivir, a poner a Cristo en medio. Pues eso es lo que yo pienso, que la misión, el sacramento es una misión, no es para legitimar el sexo, ni siquiera es con una función exclusivamente reproductiva o de consolidar a la humanidad en su reto de sobrevivirse a sí misma. No, la misión o la vocación de la esponsabilidad, sacramento, que tiene que en las crisis reafirmarse en el perdón, en el retorno, en la misericordia, y volver a empezar como si todo fuera nuevo cada día, es la única posibilidad de poder mostrar realmente aquello para lo que hemos sido creados. Muchas gracias, Ángel. Efectivamente, la novela que sigo recomendando, es que no sé si está entre los libros, pero debería, que están vendiendo. Hay en la librería ejemplares, o sea que no, y no llevo comisión, pero tengo que hacer la pelota al jefe. No, de esa guerra fría moral que ha descrito brevemente al inicio, efectivamente es esa oportunidad que supone el 68 para todos nosotros y para recuperar esa responsabilidad del matrimonio como es el fin de Dios. Si es que es darnos cuenta y redescubrir cómo es Dios mismo quien desde su plenitud entra en comunión con nosotros y no necesita de nosotros en ese sentido, y por lo tanto la plenitud en el matrimonio no es una, como decía María antes, del mito de Aristófanes, no es una necesidad
porque si no faltaría algo, sino que es una comunión de plenitudes. Y en ese sentido creo que la última intervención, al menos por lo que conozco de José Manuel Domínguez, pero es que mi gallego es muy malo. Entonces, no sé si lo digo bien. Gran experto en Mounier, de quien es la expresión de la definición de comunidad como persona de personas. Él es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y director del Instituto de Familia de Ourense y del Centro de Acompañamiento Familiar Edith Stein. Ha sido profesor de enseñanzas medias, de psicología y de filosofía en diversos centros universitarios, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Francisco de Vitoria y traductor de obras de Buber y McMurray. Es muy conocido por sus intervenciones precisamente sobre las virtudes de la educación y del acompañamiento, ¿no? Que es uno de sus últimos libros, El arte de acompañar, y el tema de la intervención que se le ha pedido es una cultura al servicio de la persona. Estamos cumpliendo los 20 minutos con una precisión que me asusta, porque ya no sé si impongo demasiado. Okay. Gracias. Gracias, José Ángel. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a María y muchísimas gracias a Ángel por haberme invitado. Yo la verdad es que estoy muy abrumado, primero por esta mesa de grandes, pero en fin, estoy muy feliz porque me siento muy en casa aquí en la Universidad Francisco de Vitoria, ¿no? Imagínense un desierto por el que va un camello. De repente el camello, harto de llevar la carga sobre sus lomos, dice: no, se acabó, hasta aquí hemos llegado, ruge y se convierte en león. Sigue por el desierto hecho un león rugiente, protestando contra todo, pero al final se da cuenta de que el rugido es estéril y se convierte en un niño, y el niño empieza a ser creativo, empieza a dar de sí, empieza a iluminar. Esto es lo que cuenta Nietzsche en un trocito que se llama De las tres transformaciones, al comienzo de Así habló Zaratustra. En realidad creo que eso es un poco lo que define lo que ha pasado en esta época. Los años de posguerra son el camello, hay que reconstruir. Llevan la carga pesada de empezar de nuevo una civilización que se ha hundido. De repente, la generación del 68 es el rugido, el león. No, hasta aquí, no queremos eso, que tiene su valor positivo. No queremos la guerra, no queremos Vietnam, no queremos el racismo, no queremos... Muy bien, pero les faltaba la propuesta. No basta con reaccionar en contra, falta una propuesta. Es la que hizo, y yo creo que también puede estar suscitado por el Espíritu Santo, porque responde a esa misma época, la mayor parte de ellos son o cristianos o judíos, que es el pensamiento personalista. Bien, voy a hacer una exposición en 4 cuadros, evidentemente muy breves, para seguir un poco el método de contraste de Romano Guardini. Primero, estoy convencido, y es evidente, que toda cultura o todo momento cultural es deudor, sobre todo, de una concepción antropológica. Y eso trae unas consecuencias. La antropología que tenemos no es baladí, tiene mucho que ver con los efectos de lo que ocurre en esa cultura. Y, en segundo lugar, voy a contraponer la antropología del mayo del 68, el sustrato antropológico previo, y sus consecuencias con otra propuesta que surge en la misma época, también muchos franceses, Mounier, Lacroix, Nedoncel, Berdyaev, que se vino para París, Levinas, y su propuesta antropológica y sus propuestas culturales, que son las nuestras. Bien, ¿cuál es la antropovisión, la visión del hombre que había antes de mayo del 68? Voy a hacer un cuadro descriptivo. En primer lugar, estaba muy presente un reductivismo materialista. El ser humano es solo materia. Aquí tenemos, ya se citó, al cual no voy a abundar en ello, y son posturas reductivistas. El hombre no es más que cuerpo, no es más que biología, no es más que psique, no es más que... aquí tenemos, por ejemplo, todo el materialismo marxista recidivo, que recidía con el freudomarxismo, ¿no? O el fisicalismo, después el estructuralismo, que dice que
el ser humano no es más que son estructuras lingüísticas o físico-químicas o económicas. Y como se citó esta mañana, Foucault dice que el sujeto humano es una creación de última hora y que culturalmente va a desaparecer. Vivimos en un sueño antropológico, decían, ¿no? Las ciencias humanas ya han desaparecido. Otros, como Edgar Morin o la sociología de Wilson, optan por el reduccionismo biologicista. No somos más que máquinas genéticas, que estructuras animales deseadoras, que buscamos a través de la reproducción el mantenimiento de nuestra estructura genética, pero nada más. También el puro conductismo psicológico es un reductivismo a mera conducta que responde ante estímulos. Junto con este nihilismo reductivista está el nihilismo acosmista, por ejemplo, que trajo consigo el existencialismo sartriano, que decía que bueno, no hay esencia, solo hay existencia, por tanto el ser humano no tiene ningún tipo de consistencia, somos lo que hacemos, está muy unido al actualismo, somos lo que hacemos, elegimos quién queremos ser, elegimos el sexo, elegimos todo en nosotros, ¿no? Es un voluntarismo prometeico. Yo elijo cuál es mi proyecto de vida en absoluto, ¿no? Bien, junto a esto, otro nihilismo, otra faceta de este nihilismo, es el de pues, la posmodernidad de Bátimo, por ejemplo, ¿no? El pensamiento débil. No hay más, no hay grandes, ya Lyotard, no hay grandes relatos, ya no hay grandes propuestas. Disfrutemos, riámonos y gocemos con el sexo porque no hay más. Bien, y además todo esto va unido a una propuesta egológica, no ecológica, sino egológica, que es no importa el tú y mucho menos el tú, solo importo yo. De hecho, esto lo captaron muy bien los filósofos personalistas, Berdyaev, Mounier, cuando hablaban del individualismo, del individuo como una forma de ser degradada de ser persona. Es la persona cuando se pierde en lo anónimo, se pierde en la masa. Es un hombre sin llamada, es un hombre, una libertad sin norte, ¿no? Bien. Y ante este panorama, que es paradójico porque es una antropología que niega el ser humano, veo que se van relajando adecuadamente porque voy contando los bostezos por minuto y entonces esto me insta a ser aún más contundente en mi exposición. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que describe muy bien qué ha pasado después de esta antropología? Pues la posmodernidad la describe de maravilla. Así como cuando nacimos los boomers en los años 60, la filosofía de moda era el esencialismo nihilista de Sartre, poco después la que se ha instaurado en todas las facultades de filosofía es la posmodernidad, como propuesta definitiva y final, ¿no? Es la filosofía de la desilusión. Lo que ha ocurrido, por desgracia, después de tantos movimientos apasionados de los jóvenes de los 60, es al final la desilusión. Como ha ocurrido en España, en un breve periodo mucho más corto, es el boom de la Puerta del Sol, de las masas contra la casta, que se han castificado en pocos minutos, ¿no? Es una desilusión. Y esto era todo lo que prometían, se ha convertido en chalet por ahí, ¿no? Lipovetsky, por ejemplo, dice, tienen un valor toda esta gente tremendo como diagnóstico. Dice, vivimos en la era del individualismo, cuyo último objetivo, es el que proclamaba Sartre, es la autorrealización absoluta, ¿no? El homo politicus se ha convertido en homo psicologicus, tengo que problematizado, vertido sobre sí, nihilista, bienhumorado, idólatra de su cuerpo, mi salud, mi casa, mi misa, mi visa y mi María Luisa, ¿no? Lyotard dice, ya no hay religión, no hay política, hay un hedonismo individualista y un relativismo absoluto, que es, dice Daniel Bell, lo que va a destruir nuestra cultura, pero no nos importa. Es una cultura suicida, dice Daniel Bell. Y el colmo, el que más me encanta, Baudrillard, es el último de estos, y dice, no es que haya habido una subversión de valores, es que ha habido una difracción tal de valores que ahora todo es valioso y por tanto nada es valioso. Se murió Dios, después ha llegado la muerte del hombre con la posmodernidad, y Baudrillard dice, y se ha muerto la realidad, ya solo nos queda lo virtual. Es tremendo, ¿no? Es el crimen perfecto. Ha muerto lo real y solo nos queda lo virtual. ¿Y cuál es la propuesta? Bataille, pues dice la risa irónica
y nada, calzarse la máscara dionisíaca que decía Bátimo y disfrutar del sexo porque no hay otra cosa. Bien, en aquella misma época, y no como reacción frente a, sino como propuesta constructiva, surge de una manera fuerte el personalismo, la filosofía personalista. Es una filosofía construida en torno al concepto de persona como un ser, como una realidad integral, corporal, pero a la vez todo lo corporal tiene una proyección necesaria en lo psicológico y lo corporal y lo psíquico tiene una proyección en lo profundo, en lo espiritual. Somos una unidad, por eso ese dimorfismo sexual no es solo un dimorfismo biológico. La biología no tiene la última palabra sobre el ser humano, igual que la psicología no tiene la última palabra sobre la psique humana. Es la antropología la que nos muestra la realidad profunda de lo que somos, ¿no? ¿Y qué hace el personalismo? Dice, hay que defenderse primero de la cosificación del ser humano. Somos la antítesis de una cosa. Por tanto, si la cosa es utilizable y cuando no la necesito la desecho, la persona es lo no utilizable, lo no desechable, mientras que la cosa es pura exterioridad. La persona es exterior e interior, y un interior que es, además, un todo que es suyo, mientras que la cosa es de alguien, esta pluma es mía, ese vaso es de la universidad, pues la persona es suya, con lo cual tiene capacidad de construcción de su vida sobre su realidad. Pero además es que mientras que las cosas valen para algo, las personas tenemos un valor absoluto. Y además estamos inacabados. Eso también lo decía Sartre, tenemos que realizar nuestra existencia. Pero atención, mientras que el existencialismo decía que había que construirse ex nihilo, que yo construyo mi identidad a todos los efectos, el personalismo es consciente de que construimos nuestra realidad apoyados en la realidad. No inventamos la realidad. Tenemos que dar forma a nuestra realidad sobre lo que se nos entrega. Y además, abiertos a otros, en apertura intencional a otros. Y esto es la esencia de lo que somos. Un filósofo en Polonia, que a mí me gustó mucho, que he leído bastante, que después, Karol Wojtyła, que después acabó en otra cosa, ¿no? Pero este filósofo polaco dice que la clave de la persona está en que una vez que he tomado conciencia de mí, mi capacidad de donatividad, de darme a los demás. Es decir, eso es la estructura de lo que llamamos amor, ¿no? Por tanto, el personalismo descubre que la persona tiene una consistencia metafísica, tiene una realidad que es con tres niveles y además unificados, corporal, psíquico y espiritual. Tanto es así que estamos convencidos de que la mayor parte de los problemas psicológicos, los de la vida cotidiana, son manifestaciones, síntomas de formas inadecuadas de vivir como persona. La clave está en la persona, ¿no? Segundo, tenemos un para qué, un sentido profundo que descubrimos. Tercero, vamos a más, damos de sí. Y por último, estamos abiertos a otros. Frente a la posmodernidad y al mayo del 68, donde todo perdió su consistencia, también el ser humano, el personalismo dice, tenemos una estructura consistente. Consistimos en algo y si vamos en contra de ese algo o lo disolvemos, las consecuencias son devastadoras para nosotros mismos. La infelicidad que produce no vivir como persona es terrorífica. Los que acompañamos personas y matrimonios, yo descubro que el 99,9% de los problemas que vienen a nuestro acompañamiento proceden de que no viven su amor como dos personas, cuando es un matrimonio, o no viven como personas, sino que viven de otras maneras, ¿no? Bien. La persona, por tanto, es una constelación físico-química y espiritual, pero no es lo que es lo que está llamada a ser. Es espectacular, es espectacular. ¿Por qué? Porque toda persona es apertura a una trascendencia que le llena de esperanza. Como decía hace un momentito Ángel, en los momentos más oscuros sabes que hay una luz, que es que estás llamado, que somos amados, creados y llamados. Descubrir esto, que esto no es un invento del personalismo, lo decía Heidegger. Dice, Heidegger en el Ser y Tiempo decía, somos llamados. Dice, pasa que yo no sé quién me llama, pero no soy yo. Pasa que, claro, era ateo y no daba la cosa para más. Bien, pues descubrimos además que tenemos un sentido, que hay un para qué. Y un sentido, una llamada, una vocación, que cuando uno descubre que vive con otros, la vocación es convocatoria, el matrimonio es convocatoria, dos llamados al mismo camino. Es espectacular, ¿no? Bien, y una convocatoria, no llamados, ya estamos, no, llamados a un dinamismo creciente, a dar de sí. Eso es la fecundidad.
está en la entraña de la realidad personal. Estamos llamados a dar de sí desde lo que somos, desde un encuentro comunitario, que eso es el matrimonio, un encuentro comunitario que lleva a una plenitud. El horizonte es el de la plenitud. Todos deseamos lo más para nuestro corazón. Las cosas no nos llenan, los aparatos no nos llenan. Necesitamos a la persona, pero como las personas, incluso la esposa más santa de uno, es limitada, al final necesitamos the Big Five. Necesitamos al otro con mayúscula, que es el que me hace pleno. Muy bien. Y además abiertos a la plenitud que es el amor en el otro. Y desde esto, la cuarta, voy a cumplir de una manera espectacular, oye. Y mientras que el nihilismo posmoderno no hace ninguna propuesta, y el resultado es 20% de la población tomando ansiolíticos y antidepresivos, heridas monumentales por todas partes, rupturas matrimoniales con un sufrimiento espectaculares para los rompedores y para sus hijos. Frente a este panorama, el personalismo sí hace propuestas. Se plasma, y además soñando con cosas grandes. Decía Munier, quien no sueña con construir catedrales no va a construir ni una choza. O Teresa de Jesús decía, seamos magnánimos, lancémonos a lo más grande, ¿no? O soñemos y nos quedaremos cortos. Es la antítesis del nihilismo, la propuesta cristiana y la propuesta personalista. Y dice Munier, pero es que la transformación ha de ser personal, la conversión de la que hemos hablado, y estructural. Y van a la vez. No va a haber transformación estructural sin santidad, sin metanoia, sin conversión, y no va a haber conversión si no me proyecto en transformaciones radicales, con otros, comunitarias. ¿En dónde podemos hacer esta transformación? ¿Qué propone el personalismo? ¿Qué estamos haciendo los cristianos pues con las fuerzas que tenemos? En primer lugar, hay muchos ámbitos donde se transforma esto. En educación, la Universidad Francisco de Vitoria es cultura, fe hecha cultura. En economía, en política. Y voy a dar algunas pinceladas en los próximos 20 minutos que la van a poder ustedes pensar en los próximos 20 minutos. Munier, Maritain, una política donde las personas se impliquen con máxima responsabilidad. Ya no vale la pasividad de un votito y dejar hacer, sino que tenemos que participar, que se compromete con el bien común y con la totalidad del hombre, al servicio de la persona, igual que una economía. Las personas no somos recursos humanos para las empresas son recursos para las personas. Frente a una economía que está articulada en función de que consumamos lo que otros producen para beneficiarse, cosas que no necesitamos, lo superfluo, dice Munier, el consumo ha de ser la ganancia de proceder de un consumo y un consumo regulado por una producción en función de lo necesario, no de lo superfluo. Esto es un cambio absoluto en la percepción de la economía. Y también, por ejemplo, en las propuestas para la educación, el cristianismo y el personalismo se encarna en estructuras de educación donde promueve no la habilitación para conseguir títulos, para colocarte con ventaja en el mercado laboral, sino en buscando la verdad y al servicio de la persona, que es la maravilla que ocurre en esta universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Vamos ganando 1 minuto cada vez, así que muy bien. Creo que ha sido una síntesis tan apretada y tan propositiva que realmente repetir algo de lo que ha dicho sería pretencioso por mi parte, pero me estaba acordando con el texto de Nietzsche con el que ha empezado, de aquel nietzscheano del 68 que debió escribir aquello de Dios ha muerto, Marx ha muerto y yo no me encuentro muy bien. Sí. Y bueno, pero ahí se quedaron. Entonces, la propuesta creo que ha sido muy positiva. No sé si dejamos 5 minutos. La organización, el gran hermano, ¿está por ahí? Porque si no, no sé si hay 5 minutos. ¿Hay alguna pregunta? Padre Jesús. Le han quitado el micrófono. Sí, una pregunta que tiene que ver con la referencia que se hizo a que la sexualidad era considerado como algo privado en el Mayo francés.
Creo que después, con la evolución de la teoría de género, pasa a considerarse algo público, o más bien algo político, en la medida que es un fenómeno de dominación. Y entonces creo que el problema que se plantea es considerar al mismo tiempo, y lo planteo un poco como pregunta también, a ver qué solución se le encuentra, un aspecto privado de la sexualidad que tiene que ver con que toca a la intimidad de la persona y que por lo tanto toca al amor de la persona. Y por otro lado, ese aspecto social, que bien marcó la profesora que tiene, precisamente por ese aspecto procreativo, por esa referencia a un tercero en el que se afecta solo en las relaciones sexuales heterosexuales, reproductivas. Y de allí la importancia de la distinción entre matrimonio igualitario y matrimonio-matrimonio. Me da la impresión de que hay alguna clave que va por el lado de ese anuncio profético de Pablo VI en la Humane Vitae, que no solo fue profético en muchos aspectos, sí, pero también fue profético en algo que daba como la clave de la solución, y que me interesaría saber qué hay de desarrollo en este aspecto, que es esa inseparabilidad entre el aspecto unitivo y procreativo del acto conyugal, del matrimonio en sí, y cómo a través de esta inseparabilidad se podría conjugar ese aspecto privado de amor o aspecto ético y ese aspecto jurídico de la procreación como dos aspectos inseparables de la misma realidad. Sí, indudablemente fue profético el anuncio de Pablo VI, y la buena noticia es que estamos recuperando en este año 68, que aparte de conmemorar la Revolución de Mayo, se está conmemorando la Humane Vitae. Ha habido muchísimas iniciativas, jornadas, publicaciones, congresos que están recuperando y reformulando, quizá con unas categorías más comprensibles para la gente de hoy, la propuesta, la propuesta no era una propuesta de Pablo VI, sino la confirmación del magisterio de Pablo VI. Y con respecto, y esto es, quizá hay que trabajarlo más y divulgarlo todavía más, y con respecto a lo anterior, sí que es cierto que la sexualidad, como trataba de explicar, tiene una dimensión social y pública importantísima, y lo que ha ocurrido en los últimos años es que la política se ha sexualizado, en el sentido de que se ha inmiscuido en aspectos que no le corresponde regular, puesto que son prepolíticos, por así decirlo, y se ha querido además absolutizar una forma de entender al ser humano y la sexualidad del ser humano, imponiéndonosla a todos y dejando al individuo que le dé el significado que quiera. Entonces, es paradójico, pero algo que debe tener una dimensión social y debe ser simplemente reconocida y protegida por la política, lo que se ha hecho es distorsionarla y sexualizar la política, elevando a categoría absoluta pues, la concepción privatista de este elemento, ¿no? Y sí, ¿qué hay de desarrollo? Pues lo que se ha estado trabajando en estos años, y todavía, a mi juicio, queda por desarrollar. No sé si queréis. Ahora más, Padre Jesús. Perdón. Yo también quería hacer promoción de un libro, o mejor, de un autor. En el 68, alguien que había sido una autoridad en la Universidad de Tubinga, no recuerdo si era el decano o el vicerrector, escribió un libro que se llamó Introducción al Cristianismo, a Joseph Ratzinger. Y creo que es un ejemplo, si queremos plantear o hablar de Guerra Fría, porque él, como han hecho hoy algunos de ustedes, ha sabido leer con ojos positivos
lo que hay en algunos movimientos, y luego ha sabido ser extraordinariamente crítico y atinado en descubrir los puntos débiles. Ayer se hablaba de infiltración de la Iglesia, Gramsci. Posiblemente fue él quien demolió la teología de la liberación cuando era prefecto de la Congregación de Doctrina de la Fe, sabiendo leer positivamente todo lo que podía haber de valioso en algunos que se preocupaban de la situación de los pobres y criticando durísimamente todo lo que fue una interpretación marxista de la Escritura. Posiblemente, y aquí va a venir la pregunta, es también un ejemplo de alguien que ha sabido leer positivamente la modernidad y al mismo tiempo ha sido crítico. La lectura que me ha parecido ver en él es que aquellos valores de la modernidad, igualdad, progreso, etcétera, que tenían una raíz fuertemente cristiana, al menos por eso se pudieron desarrollar, después se volvieron locos cuando perdieron su raíz cristiana. Me pareció muy bello que el padre que padre Francesco y David no se pelearan, evidentemente porque estaban sobre una raíz común, hablando de valores comunes. Nuestro terreno hoy no es común. Y hablar de raíz cristiana, ya cuando se hizo el premio de la Constitución para Europa, pues suscitó lo que suscitó. ¿Qué proponen para no hacer una guerra de trincheras donde cada uno está en su posición? ¿Cómo proponer un diálogo comprensible? Para mí el ejemplo es Joseph Ratzinger. Un diálogo comprensible, respetuoso, empático con este mundo sufriente que invita a la misericordia, como se nos decía ayer, pero donde la misericordia debe ser a partir de la verdad. Y de una verdad que para los cristianos encuentra su plenitud en Cristo. Diálogo con la cultura de hoy, que nos recomiendan cuando el interlocutor no comparte nuestra raíz y es agresivo, no solo de palabras, sino también en las leyes. Perdón si la pregunta no fue suficientemente... Sí. ¿Me dejáis? Sí. Tengo una cita aquí justo de ese libro de Ratzinger, de Introducción al Cristianismo, que luego repite en Fe y Futuro, y además la cita de la del 75, que es la de Introducción al Cristianismo. Porque yo creo que la respuesta es la paciencia del espíritu. ¿Qué quiere decir esto? No hay que entrar en guerra, ni ser beligerantes, ni nada. Hay que esperar al hombre. ¿Qué tiene que hacer el hombre en ese íter que tiene que recorrer? De ver o no si está en el error o no está en el error. Dice la cita. Tras las diversas pruebas que surgirán una y otra vez a la Iglesia, esta quedará interiorizada y simplificada. Porque los seres humanos serán indeciblemente solitarios en un mundo plenamente planificado. Experimentarán, cuando Dios haya desaparecido, totalmente para ellos, una absoluta y horrible pobreza y soledad. Y entonces descubrirán la pequeña comunidad de los creyentes, luego él habla más tarde de minorías, descubrirán la pequeña comunidad de los creyentes como algo totalmente nuevo, como una esperanza importante para ellos, como una respuesta que siempre habían estado buscando a tientas. Comentando este trozo, un autor muy querido para mí, René Girard y Oliver Clement, coincidieron diciendo que lo que intuían es que apenas es balbuciente. Llevamos 2000 años de historia, pero lo que el cristianismo tiene como misión apenas ha empezado. ¿Entendéis, no? La misión acaba de empezar. En este mundo globalizado, en esta aldea globalizada, acaba de empezar la misión de la Iglesia en el mundo. No llevamos 2000 años, 2000 años son de preparación para. Estamos ahora en condiciones de esta aldea global, de que el cristianismo tenga una función, una misión única en la historia. Y esa misión es esta opción San Benito, esta opción de comunidades o de minorías creativas, etcétera, que esperen al hombre.
Yo no he hecho una propuesta de que todo esto que ha suscitado el Espíritu Santo sea porque la Iglesia es reaccionaria o como reacción a. No, es la creación de un cuerpo que trabaje al margen de la marcha del mundo para que cuando el mundo reciba el toque sustancial que es descubrir que le ha llevado a la pobreza y a la soledad, mire donde tenga que mirar y vea el amor y la unidad. Mire el cuerpo de Cristo, de gente que vive feliz, que tiene unos hijos estupendos, que defiende el matrimonio por encima de la infidelidad y existe el perdón, que es lo que la gente anhela, es que lo está anhelando, lo que pasa es que no sabe. Por eso dice el Papa, lo que siempre han buscado a tientas. Citando a Chesterton, que también es el que decía esto que usted ha dicho, de que el mundo está lleno de ideas cristianas que se han vuelto locas, Chesterton decía, cuando un hombre llama a un burdel, a una casa de prostitución, no lo sabe, pero está buscando a Dios. Cuando se harten de sexo, cuando se harten de éxito, cuando se harten de música, cuando se harten de droga, cuando se harten de trabajo, cuando se autoexploten con más trabajo y más chalets y más evasiones y más alienación y más esta cultura de la muerte, mirará al lugar donde alguien se esté amando, de una forma que ellos no han conocido. Por eso, paciencia, esperar, rezar y trabajar en nuestros pequeños ámbitos de misión. Aquí el Regnum Christi, allí el otro y allí la Iglesia en general, dando siempre una palabra de esperanza y de ánimo y sin juzgar al hombre, porque obra por ignorancia. No saben lo que hacen. Amén. Amén es la palabra técnica para el juramento, la alianza y el matrimonio. Es que no, creo que no tenía nada más que decir, efectivamente. Pues muchas gracias a los tres ponentes por estas propuestas y creo que ahora, si no hay avisos, hay un café esperándonos a todos. Gracias.